Pues acogemos, familia, la palabra del Señor del Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 23, que dice así. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues querida familia, hoy el Señor nos quiere preparar al retiro del sábado y prepararnos al bautismo en el Espíritu, que no es un sacramento, sino un momento donde queremos revivir todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, todo lo que el Señor ha sembrado en nosotros, y la efusión de su Espíritu Santo es como una explosión donde todo eso sembrado el Señor lo hace como brotar, hace reverdecer, y ahí es el lugar donde estamos. ¿Por qué esta palabra? Porque yo creo que esta palabra que hemos escuchado refleja muy bien dónde estamos en este momento y cómo las manos del Padre nos quieren preparar para acoger al Espíritu Santo. Hoy es como un momento muy fuerte donde el Señor nos quiere poner en nuestro lugar, en nuestra realidad, allí donde estamos, con lo que eres, con lo que sientes, con lo que piensas, con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. ¿Y dónde nos pone Jesús? Donde estamos en el cenáculo de Jerusalén. El lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía, donde, como acabamos de escuchar, el Señor resucitado se encontró por primera vez con los apóstoles, y donde el Señor enviará el día de Pentecostés al Espíritu Santo, en el cenáculo. Pero ¿cómo se encontraban los discípulos? Los discípulos se encuentran reunidos, pero los discípulos ponen delante del resucitado su pobreza, descubiertos por la mirada de Cristo tal y como son, tal y como están. Esto, querida familia, es muy importante. Descubrirme a la mirada de Cristo en mi pobreza. Descubrirme como aquellos discípulos que delante de Jesús resucitado no pueden presumir de nada, tanto no pueden presumir que ya solo se pueden dejar hacer. Los discípulos se encuentran en el cenáculo después de la muerte de Cristo, cuando se han encontrado con su pecado, se han encontrado con su miseria, se han encontrado con su debilidad, porque uno ha traicionado a Jesús, otro le ha negado, el resto le han abandonado. Pero ¿qué les pasó a los apóstoles en ese Viernes Santo y en el Sábado Santo? Que el Señor les liberó de todas sus máscaras, de todos sus disfraces. Se descubrieron pobres. Y no solo se descubrieron pobres delante de sí mismos, sino lo más complicado: los demás me han descubierto pobre. Porque es lo que, hermanos, lo más difícil en la vida no es que yo me descubra pobre, sino que me descubra los demás. Y esto, para recibir al Espíritu Santo, es muy importante, porque el Espíritu Santo, lo mismo que ahora estaban reunidos los discípulos,
el misterio de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, siempre sucede en comunidad, siempre sucede cuando están reunidos, siempre sucede cuando dos o más se reúnen en el nombre del Señor, pero no se reúnen de cualquier manera, se reúnen como un grupo de pobres, donde yo ya no tengo la posibilidad de reconocer o hacerme ver de otra manera a como yo soy, pero un grupo de pobres que se descubrieron así unos u otros el viernes y el sábado santo. Por eso esa experiencia de la muerte de Cristo les marcó de tal manera que fue para ellos un momento muy profundo de cambio, un momento muy profundo donde ellos ya no tenían que cargar con los esfuerzos de que los demás me vieran de otra manera. ¿Cuántos esfuerzos gastamos en la vida para que los demás nos vean como nosotros queremos que nos vean? O para que no me descubran pobre, para que no me descubran débil. ¿Cuántos esfuerzos en la vida? Lo mismo que los apóstoles. Pero la experiencia de la muerte de Cristo los desnudó. Y lo mismo que Cristo entró desnudo en el Jordán, para entrar en el Espíritu Santo, uno tiene que estar desnudo. Y no solo desnudo yo mirándome, sino que no pueda aparentar, no pueda disfrazarme, no pueda encubrirme delante de los demás. Porque el Espíritu Santo va a suceder en comunidad. Por tanto, ya digo que la gran diferencia a ese grupo al de hacía una semana era que ya no podían, ya habían gastado todas sus fuerzas en aparentar, ya no podían hacer otra cosa. Ya era lo que hay, somos pobres. Y por eso el Espíritu Santo siempre se da en un grupo de pobres. Y por eso las grandes interferencias que tiene el Espíritu Santo para venir a nuestra vida y actuar en nuestra vida y santificarnos, no es nuestro pecado ni nuestra pobreza, sino intentar ocultarla. Intentar ocultarla. Esas son las interferencias que crea uno al Espíritu Santo. Ocultar mi pobreza. Y entonces me reúno con otros, pero hacemos un show. Hacemos un espectáculo. Porque no estamos unidos de corazón. Y porque para estar unidos de corazón, la vasija de barro endurecida tiene que volver a ablandarse. Para que podamos formar entonces un solo corazón y una sola alma. Ablandarse, que es lo que hace el Señor con el corazón de los apóstoles. De tal manera que ya no puedan ni ocultarse, ni presumir, ni no sé qué, ni juzgar al otro, ni pretender ser el primero, ni pretender ser el segundo, ni quién es el más listo, ni quién es el más tonto. Porque nos hemos descubierto tal y como somos. ¿Por qué insisto, hermanos, tanto en esto? Porque ahí es donde sucede el Espíritu Santo. Y si esa pobreza descubierta no se da, entonces es cuando también el corazón está demasiado endurecido para acoger al Espíritu del Señor con poder. Porque el Espíritu Santo siempre va a descender sobre un pobre. Empezando por la Nazarena, continuando por el Nazareno en su bautismo, continuando sobre una iglesia pobre, sobre un grupo pobre. Y si no eres pobre, es lo que dice Jesús a Pedro en la última cena, no tienes parte. Así de fuerte es eso, Que muchas veces los esfuerzos que hacemos por intentar algo son esfuerzos que en el fondo lo que me están haciendo es alejarme del Espíritu de Dios, cerrar la puerta al Espíritu de Dios. Ese es el cenáculo de Jerusalén, antes de la venida del Espíritu Santo. Aquí en el día de Pascua, como será en el día de Pentecostés. Y por eso qué bonito, porque aquí viene lo segundo. ¿Qué pasa cuando entonces que me pongo tal y como estoy? Reconozco mi pobreza. ¿Qué pasa entonces cuando viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es el gran regalo que nos hace el Espíritu Santo? ¿Qué pasa en un bautismo en el Espíritu que renueva los dones y carismas que Él nos ha dado por los sacramentos y por otras vías en la Iglesia? ¿Para qué viene el Espíritu de Dios? ¿Cuál es el mayor regalo que nos puede hacer?
ser testigo de Cristo vivo. A esto viene el Espíritu Santo. ¿Por qué envía Cristo el Espíritu Santo? Para poder ver a Cristo resucitado, como esos discípulos. El Espíritu Santo no viene para otras cosas. El Espíritu Santo viene para que podamos ver con nuestros ojos y hacer vivencia no de un Jesús del pasado, no de un Jesús que se ha quedado en la antigüedad, no de Jesús que le tengo en mi cabeza, no de un Jesús que queda fuera de mí, sino que me da vivencia dentro del corazón de que Cristo está vivo y vivo en mí. Ahí viene el Espíritu Santo. Y cuando esto se nos regala, sucede también como cuenta hoy el Evangelio, la vivencia de la paz y de la alegría. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y resulta que así acaba el Evangelio haciendo una obra maravillosa, que es el fruto de esta vivencia de un Cristo vivo. Que si los apóstoles una semana antes vivían flagelados por su orgullo, vivían flagelados haciendo el esfuerzo de ocultarse, el esfuerzo de ser adultos, cuando el Señor nos llama a ser niños pobres, aparece el perdón. Qué bonito es esto. Cuando uno hace vivencia de Jesús vivo dentro, lo que nos sale de un corazón es abrazar, es comprender. Ver a Cristo vivo en mí ahuyenta el rencor, ahuyenta la oscuridad y hace hermanos, como fue en Pentecostés. A esto viene el Espíritu Santo. Así acaba hoy esta palabra, con el perdón. Porque resulta que cuando viene, si ya no tengo nada que intentar presumir, como lo mismo que tampoco tengo nada que decir, no me avergüenzo de mi pobreza, porque la sé abrazada. De ahí viene el perdón y el vivir con los hermanos de otra manera. De otra manera, de otra manera. Ya no es haber con la sospecha, la desconfianza y el miedo en el que se veían dominados los apóstoles, el miedo a los judíos, dice San Juan. Uno ya queda dominado de otro poder, el poder del Espíritu de Dios, que me hace entender y verme no desde mis fuerzas, sino por el que habita en mí, como hijo de Dios y como hermano. A esto viene el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor regala en el bautismo en el Espíritu. Una vivencia de resurrección, de vida, como los apóstoles, que donde estaban encerrados, en mi oscuridad, en mis miedos, en eso que me divide, en todas las divisiones de mi corazón, en todo eso que hoy está costándome tanto, hay otro que habita en mí y lo empiezo a experimentar y empiezo a notar una fuerza y un poder que no es mío, que viene de otro y que me hace estar vivo por el que vive en mí. Pues a Jesús sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.